¿Cuántas veces has dicho con fe, estoy esperando mi sanación? ¿Cuántas veces has orado, suplicado o visualizado que en algún momento, quizás pronto, vendrá ese alivio, ese descanso, esa restauración de tu cuerpo, mente o alma? Y sin darte cuenta, cada vez que pronuncias esas palabras, estás afirmando una realidad más poderosa que la fe, la creencia profunda de que aún no estás sano. Esperar la sanación es también decir, no la tengo. Y eso, querido oyente, es el inicio de una trampa invisible. No lo haces con mala intención. Al contrario, lo haces con esperanza. Pero la esperanza no siempre es fe. La esperanza es mirar hacia adelante. La fe, en cambio, es asumir que ya es ahora. Esa es la gran diferencia. Esperar algo es colocarlo fuera de ti, en el futuro. Creer que ya lo tienes es traerlo al presente y hacerlo real dentro de ti. La mayoría de las personas que buscan sanación, ya sea física, emocional o espiritual, viven en una especie de limbo. Reconocen su deseo, claman por ayuda, pero nunca asumen que ya fue hecho. Repiten afirmaciones, siguen rituales, toman medicamentos o recitan versículos. Y sí, muchos de esos pasos pueden ser buenos, pueden acompañar el proceso, pero el problema no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Porque puedes decir, estoy sanando con palabras, pero si dentro de ti crees que estás enfermo, el cuerpo responde a esa verdad más profunda. Este es el mayor error. Esperar la sanación como si viniera de fuera. Como si un día en un momento glorioso, algo mágico descendiera del cielo o una medicina hiciera clic y por fin dejaras de sufrir. Pero lo que no se dice es que esa espera puede ser eterna, porque el universo no responde a la espera, responde a la asunción. Cuando tú asumes algo como cierto, lo encarnas, lo habitas, lo proyectas, el mundo no tiene opción, responde. Quizás suena difícil, quizás piensas, ¿y entonces qué hago con el dolor que siento? ¿Qué haces? Piensas, ¿y entonces qué hago con el dolor que siento? ¿Con los exámenes que tengo? ¿Con las limitaciones reales que experimento cada día? La respuesta no es negar lo que ves, la respuesta es no hacer de eso tu identidad. Puedes sentir dolor y al mismo tiempo no llamarte enfermo. Puedes tener síntomas y aún así asumir que eres salud encarnada, porque el cuerpo, aunque tangible, no es el origen, es el reflejo. Cuando esperas sanar, te colocas en el rol de víctima, alguien que necesita que algo externo lo salve. Pero cuando asumes que ya estás sano, entras en el rol de creador, alguien que elige vivir desde una verdad interna, aunque todavía no lo vea. Y ahí ocurre el giro, porque en ese momento, algo empieza a alinearse. No sabes cómo ni cuándo, pero lo sientes, lo reconoces, y tu cuerpo, que siempre ha obedecido a tu mente, comienza a moverse en esa dirección. Nadie te enseña esto. El mundo médico, científico, incluso religioso, nos ha entrenado a pedir, a rogar, a esperar. Nos enseñaron que debemos ser pacientes, pero nunca nos dijeron que la paciencia sin fe es solo resignación disfrazada. Este mensaje no es para negarte tratamientos ni ignorar la ciencia, es para que entiendas que, sin importar qué hagas, todo empieza por lo que crees. Así que hoy quiero hacerte una invitación. Deja de esperar. Sí, así de simple. Deja de esperar la sanación como si fuera un regalo externo. Deja de imaginar un futuro donde todo esté bien y empieza a vivir ese estado ahora mismo. No porque los síntomas hayan desaparecido, sino porque tú has decidido que esa ya no es tu verdad. No eres un enfermo en proceso de sanación. Eres un ser completo que está despertando a lo que ya es. Camina como si tu cuerpo fuera perfecto. Habla como si tu alma ya estuviera en paz. Piensa como quien ya no tiene que buscar, porque ya encontró. El cambio no siempre será inmediato, pero te prometo algo. Cuando dejes de buscar tu sanación, la sanación empezará a buscarte a ti, porque ya no estarás emitiendo señales de carencia, de vacío, de necesidad, sino que estarás proyectando certeza, completitud y confianza. Y eso mueve todo. Hoy puedes elegir entre seguir esperando o empezar a aceptar que lo que pediste ya te fue dado. La diferencia no está en el cielo, está en ti. Lo asumirás. Detente por un momento. Respira, mírate las manos, siente tu cuerpo, escucha los latidos de tu corazón. Todo esto parece tan real, tan físico, tan inevitablemente limitado, pero lo que ves no es lo que eres. Tu cuerpo no es tu origen. Tu cuerpo no es tu origen. Tu cuerpo es una consecuencia de algo mucho más poderoso, tu conciencia. Desde que nacemos, se nos enseña que somos cuerpos, un conjunto de huesos, órganos, células
y sistemas biológicos que deben mantenerse funcionando. Nos entrenan a escuchar síntomas, a leer diagnósticos, a responder con miedo ante lo que el cuerpo dice. Pero nadie nos enseña que el cuerpo es solo una pantalla, un lienzo en blanco donde tu conciencia proyecta lo que cree, lo que teme, lo que asume como cierto. Y por eso el cuerpo cambia cuando cambia la conciencia. Lo que crees se manifiesta, lo que temes se representa, lo que asumes se encarna. Entonces no estás aquí para forzar tu cuerpo a sanarse, estás aquí para recordar quién eres más allá del cuerpo. Tú eres conciencia, pura, infinita, creadora. Y lo que la conciencia asume, el cuerpo no tiene opción más que reflejarlo. No necesitas entender la biología completa para comprender esto. Solo necesitas observar. ¿Cuántas veces una persona sana se enferma de repente tras una pérdida emocional? ¿Cuántas veces alguien se recupera milagrosamente cuando deja de tener miedo? ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que, al cambiar su forma de pensar, transformaron por completo su salud? Eso no es suerte, eso es la conciencia actuando sobre la materia. Tú no eres un cuerpo limitado rogando por un milagro, eres el milagro mismo, olvidando su poder. Imagina que la conciencia es el sol y el cuerpo, una ventana. Si el vidrio está limpio, el sol entra sin problema, pero si la ventana está sucia, distorsionada por creencias de enfermedad, miedo, inseguridad, entonces la luz no fluye igual. No es que el sol haya dejado de brillar, es que la suciedad de la mente bloqueó su paso. Sanarse no es limpiar el cuerpo, es limpiar la conciencia. Y cuando eso sucede, el cuerpo, obediente, responde. Todo empieza dentro, siempre dentro. Ahora bien, este principio no significa que ignores lo que sientes, no significa que niegues el dolor, los síntomas, el cansancio. Lo que significa es que dejes de darle a esos síntomas el poder de definir quién eres. Puedes sentir dolor, pero no convertirte en doloroso. Puedes tener un diagnóstico, pero no adoptar la identidad de enfermo. Puedes enfrentar un tratamiento, pero seguir sabiendo que tu esencia es salud, totalidad, equilibrio. La conciencia no es una idea bonita, es la realidad más profunda que posees. Y si logras asumirla como tu verdad, sin ceder a lo que ves o sientes, entonces comenzarás a mover los hilos de una sanación real, duradera, inquebrantable. Muchos se preguntan, ¿pero cómo puedo cambiar mi conciencia si mi cuerpo sigue gritándome que está mal? Y la respuesta es, empieza por hablarle a tu cuerpo como un aliado, no como un enemigo. En lugar de decir, estoy enfermo y necesito curarme, di, estoy permitiendo que mi cuerpo exprese la salud que ya está en mí. En lugar de preguntarte, ¿cuándo me sanaré? Pregúntate, ¿qué parte de mí ya sabe que estoy sano y cómo puedo vivir desde ahí? Tu cuerpo escucha todo, cada palabra, cada pensamiento, cada emoción. Es un receptor perfecto. Y por eso, cuando asumes una nueva identidad desde tu conciencia, el cuerpo la adopta sin resistencia, porque fue creado para obedecer la mente. Repite esto dentro de ti. No soy este cuerpo limitado. Soy la conciencia que da forma a este cuerpo. Y si esa conciencia decide asumir salud, paz, plenitud, nada podrá resistirse, porque el cuerpo no decide, solo refleja. Cuando dejas de verte como un cuerpo que necesita ser arreglado y te ves como una mente que necesita ser despertada, el milagro ya comenzó. Todo lo que necesitas no está fuera de ti, no está en medicinas, doctores, tratamientos, aunque todos ellos pueden ayudarte si tu fe lo permite. Pero el centro de poder, el verdadero motor del cambio, está en lo que tú asumes ser. Así que hoy te invito a algo radical. Deja de hablar de tu cuerpo como una carga. Deja de definirte por lo que sientes. Deja de limitarte por lo que otros han dicho que tienes. Empieza a decir, soy conciencia. Y en mi conciencia ya existe la plenitud. Y si puedes sostener esa verdad más allá del dolor, más allá del miedo, más allá de los días malos, entonces el cuerpo lo sabrá y obedecerá. Nos han entrenado para creer que la sanación es una carrera, un camino largo, con obstáculos, donde avanzas poco a poco, si eres disciplinado, si haces todo correctamente. Y bajo esa creencia, cada pequeño síntoma se convierte en una señal de progreso o retroceso. Cada mejoría es celebrada con miedo, cada recaída es vivida como una derrota. Pero todo esto nace de una mentira, la idea de que sanarte es un proceso lineal y no un estado que eliges asumir. Observa la naturaleza. Una semilla no se pregunta cuánto tiempo tardará en ser árbol, solo se entierra,
se abre al sol y permite que su identidad haga el trabajo. La sanación no es algo que sucede paso a paso. La sanación ya está contenida en un estado de conciencia al que puedes acceder ahora mismo. No se trata de caminar hacia ella, sino de habitarla. Imagina por un momento que entras en una habitación completamente blanca. No hay relojes, no hay ventanas, solo tú y una sensación. Todo está bien. En ese lugar no hay urgencia, no hay lucha, solo certeza. Ese lugar es un estado de conciencia y puedes vivir en él, puedes convertirlo en tu hogar, aunque por fuera el mundo diga lo contrario. Pero ¿cómo llegar ahí? Preguntas. ¿Cómo accedo a ese estado si mi cuerpo sigue doliendo? ¿Cómo creerme sano cuando me siento roto? La respuesta no está en forzarte a sentir algo. Está en dejar de identificarte con lo que sientes físicamente y comenzar a sentirte espiritualmente pleno. La diferencia es enorme. Una persona puede tener fiebre, pero sentirse invencible. Puede tener una herida, pero saber que está completa. Puede tener un diagnóstico, pero habitar la paz. Porque la sanación no es ausencia de síntomas, es presencia de verdad. Y la verdad es que, en el nivel más profundo de tu ser, nunca has estado roto. Solo asumiste por un tiempo una idea que no te pertenecía. La idea de estar enfermo, limitado, dañado. Todo síntoma es una invitación a elegir. Puedes seguir siendo el paciente o puedes convertirte en el creador. Cuando decides que ya estás sano, no estás negando lo que sientes. Estás activando una nueva identidad. Una que no depende de pruebas médicas, ni de tiempos, ni de lógica. Y aquí es donde muchos se detienen, porque el ego grita, eso no tiene sentido. ¿Cómo voy a decir que estoy bien si claramente no lo estoy? Pero esa es justamente la trampa. El cuerpo obedece a lo que tú declaras como cierto, no a lo que tú repites por inercia. Decir, estoy sano no es afirmación vacía. Es una decisión de alinearte con el estado donde tu sanación ya ha ocurrido, donde no necesitas ver para creer, sino crees. Y entonces, no se trata de crear un estado ideal que un día alcanzarás. Se trata de tomar posesión de un estado que ya existe en tu conciencia. Como cambiar de canal en una radio. La frecuencia ya está ahí. Solo debes sintonizarte y ese cambio ocurre dentro de ti, no en los hospitales, no en las noticias, no en las estadísticas. Recuerda esto, no estás esperando una sanación, estás recordando que ya fue dada. Tu cuerpo es una obra en ejecución, pero tú no eres el cuerpo, tú eres el arquitecto, el plano, la conciencia que lo sostiene. Y cuanto más habitas esa conciencia de salud, más evidente se vuelve. No porque el mundo cambie primero, sino porque tú ya cambiaste. ¿Quieres comenzar a vivir desde ese estado? Haz esto. Cierra los ojos, respira lento y pregúntate, ¿qué se sentiría si ya estuviera completamente sano? No busques una respuesta lógica. Deja que tu cuerpo te lo muestre. Permite que esa sensación te invada por completo. No luches por mantenerla. Solo obsérvala. Repite este ejercicio cada día, sin expectativas. No lo hagas para sanar, hazlo porque ese eres tú. Cuando ese estado se vuelve familiar, el cuerpo ya no tiene que seguir enviando alertas. Ya no necesita recordarte lo que olvidaste, porque por fin recordaste tu origen. Y entonces, casi sin darte cuenta, tu forma de hablar cambia, tu postura cambia, tu energía cambia, porque el estado en el que vives se convierte en el mundo que ves. La sanación no es una llegada, es un regreso a la certeza de que todo está bien, porque tú ya eres lo que estás buscando. Así que la próxima vez que tu mente quiera desesperarse por ¿cuánto falta?, respóndele con firmeza, no falta nada, ya llegué, ya soy, ya está hecho. Ese estado es tu refugio, tu verdad, tu medicina. Y cuando lo asumes, la vida responde. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la sanación y hacia cualquier manifestación verdadera es la necesidad de ver para creer. Desde niños nos entrenaron en una lógica que dice, si lo veo es real, si no lo veo, no existe. Y sin darnos cuenta, crecimos desconfiando de lo invisible, aunque lo invisible sea precisamente la fuente de todo lo visible. Así, cuando alguien decide comenzar un proceso de sanación desde su conciencia, el primer impulso es quiero señales. Necesito prueba. Dame evidencia de que está funcionando. Pero aquí está la verdad dura. Si necesitas ver señales para creer, nunca vas a ver lo que deseas. Porque en este camino, no se trata de buscar pruebas, sino de convertirse en la prueba. Es como sembrar una semilla y desenterrarla cada 5 minutos para comprobar si está creciendo.
Ese acto, aunque parezca lógico, en realidad está matando el proceso. La semilla no necesita que la observes, necesita que confíes en lo que sembraste. Así también funciona la conciencia. Cuando tú asumes que ya estás sano, aunque no lo sientas aún, aunque no lo veas reflejado aún, y te mantienes firme en esa verdad, entonces sí, las señales comienzan a llegar, no porque las hayas exigido, sino porque te convertiste en alguien que ya no las necesita. Buscar pruebas externas de que estás sanando es como decirle al universo, no confío. Y si no confías, ¿cómo puede manifestarse algo que solo florece en el terreno de la fe? Imagina a alguien que ha decretado su sanación. Habla con fe, actúa con firmeza, pero cada mañana al despertar, se toca el cuerpo, se examina frente al espejo, busca síntomas, googlea su estado, y cuando no encuentra lo que esperaba, se derrumba. Y entonces repite, ¿ves? No está funcionando. ¿Dónde estaba su conciencia? No en la sanación, sino en la ausencia de la sanación. Y como todo acto de conciencia es creador, eso es lo que el cuerpo refleja. Ausencia, espera, miedo. La verdadera sanación comienza cuando decides cerrar los ojos al mundo y abrirlos hacia adentro. Cuando te vuelves tan íntimo con la verdad que has asumido, que ya no necesitas que nadie te lo confirme. No necesitas que el doctor diga, estás limpio. No necesitas que el dolor desaparezca de inmediato. No necesitas que nadie te crea, porque tú ya lo sabes, porque tú ya lo eres. Y sí, eso es difícil para el ego. El ego quiere pruebas, quiere gráficos, diagnósticos, estadísticas. Pero el alma no necesita nada de eso. El alma sabe, porque el alma es. ¿Y qué hay de los demás? A veces, incluso los más cercanos te miran con compasión o con duda. Te dicen, tienes que ser realista, o no puedes negar lo que estás viviendo. Pero lo que no entienden es que tú no estás negando, estás declarando. No niegas la existencia del síntoma. Niegas que eso defina tu identidad. No ignoras la situación, ignoras su derecho a permanecer, porque lo que estás haciendo es asumir tu sanación como ya hecha, no como un favor que esperas recibir. Y aquí viene el punto clave. La sanación no responde al esfuerzo, responde a la convicción interna. Si crees que necesitas convencer al mundo, no has convencido a tu interior. Cuando estás verdaderamente convencido, el mundo ya no importa, porque la realidad ya se movió dentro de ti. Recuerda, la vida no imita tus deseos, imita tu estado. Y si tu estado es de espera, de duda, de vigilancia, eso será lo que sigas viviendo. Pero si tu estado es de certeza, de paz, de esto ya está hecho, entonces el mundo se rendirá ante tu convicción. Es irónico, ¿verdad? Cuando más necesitas una señal, es cuando menos aparece. Y cuando ya no la necesitas, comienzan a manifestarse cosas inesperadas. Una mejoría, una noticia, un cambio de energía. No porque lo buscaste, sino porque lo liberaste. Entonces, ¿qué haces mientras tanto? Mientras aún no ves nada con tus ojos físicos, te entrenas para verlo con tu fe. Cada pensamiento es una herramienta, cada emoción una decisión, cada palabra que sale de ti una semilla. Y si cultivas tu interior con palabras de poder, con imágenes de bienestar, con sentimientos de completitud, entonces tu exterior no tendrá más remedio que reflejarlo, porque esa es la ley. Primero se crea dentro, luego se manifiesta fuera. Primero se cree, luego se ve. Entonces hoy te invito a renunciar a tu necesidad de señales. Renuncia a los test, a las estadísticas, a los síntomas como oráculos, y vuelve tu mirada hacia adentro. Ahí donde ya está hecho, ahí donde tu sanación ya canta. Porque cuando tú no necesitas ver para creer, el universo no puede evitar mostrártelo. La palabra aceptar ha sido malinterpretada por generaciones enteras. Muchos la han asociado con rendirse, con dejar de luchar, con decir, así me tocó, como si aceptar significara cruzar los brazos, bajar la cabeza y soportar la vida. Pero en realidad, aceptar desde una conciencia elevada es un acto profundamente creativo. No tiene nada que ver con resignarse. Tiene que ver con asumir una nueva realidad como si ya fuese cierta. Aceptar es mirar una situación limitante a los ojos y declarar con calma y poder, tú no eres mi verdad. Es elegir desde el fondo del alma, creer en lo invisible por encima de lo evidente y hacerlo con tanta convicción que tu entorno no tenga otra opción que alinearse. Cuando alguien dice,
Acepto que tengo esta enfermedad. Lo hace muchas veces desde un lugar de derrota, pero el verdadero poder comienza cuando dices: acepto que ya estoy sano. Acepto que la plenitud vive en mí, aunque aún no la vea reflejada. Ese tipo de aceptación no es pasiva, es una aceptación activa, valiente y radical. Es la afirmación de un estado interior que no depende de lo que los sentidos digan. Aquí es donde el mundo se divide. Unos aceptan su realidad como algo inamovible, otros aceptan una verdad superior y desde ahí cambian su mundo. Y es que la aceptación no es el final del camino, es el comienzo. Es el momento en que dejas de resistir lo que es y comienzas a habitar lo que ya fue decretado en lo invisible. Pero hay algo más profundo aún. Aceptar tu sanación cuando aún no tienes pruebas externas requiere un salto que solo los valientes se atreven a dar. Porque aceptar lo invisible es desafiar todo lo aprendido. La lógica, la ciencia, la historia personal, los diagnósticos. Es poner la fe por encima del análisis. Es elegir creerle más a tu interior que a tu entorno. Y no porque ignores los síntomas o los resultados, sino porque reconoces que no son la causa, sino el efecto. Aceptar es tomar una decisión emocional. Desde hoy, dejo de identificarme con el problema y asumo mi identidad real. No es negar la realidad, es dejar de reforzarla con tu atención, porque lo que tú enfocas crece. Y si todo tu día gira alrededor de revisar síntomas, hablar de lo mal que te sientes, buscar explicaciones, entonces estás afirmando lo que dices querer cambiar. Aceptar es un cambio de energía. Es cuando pasas de decir ¿cuándo sanaré? A gracias, porque ya soy completo. Al principio puede sentirse como una mentira. Tu mente dirá: pero si no te sientes sano. Y tú deberás responder: yo no siento para creer, yo creo, y eso transforma lo que siento. Aceptar tu sanación no es un mantra, es una postura del alma, una raíz profunda que crece dentro de ti y que con el tiempo transforma la superficie. Es como plantar una semilla y dar gracias por el fruto antes de verlo. No lo haces porque ya lo ves, sino porque sabes que ya lo sembraste en la conciencia. Y aquí ocurre el giro. Cuando verdaderamente aceptas que ya está hecho, la ansiedad se disuelve, la necesidad de controlar desaparece, el miedo pierde su poder. ¿Por qué? Porque ya no estás esperando nada, ya lo tienes, ya lo eres. Y desde ese lugar, la vida fluye. Aceptar también significa soltar las excusas, dejar de contar la misma historia de siempre, dejar de justificar por qué no puedes, por qué no te ha funcionado, por qué es difícil. Aceptar que ya estás sano también implica renunciar a la versión anterior de ti mismo, a la identidad del que sufre, del que lucha, del que necesita ayuda, y abrazar la identidad del que ya recibió, del que vive desde la gratitud, del que camina con dignidad, aunque nadie más lo entienda, porque a veces aceptar también es caminar solo un rato, porque muchos no entenderán. Dirán que estás loco, que estás negando la realidad, que necesitas pruebas, pero tú ya no buscas aprobación, tú ya tienes convicción. Aceptar no es gritar, no es convencer a otros, es una decisión silenciosa y poderosa que haces en lo más profundo. Es cuando tu alma dice: basta de luchar, basta de pedir, basta de esperar. Desde hoy me muevo como alguien que ya lo tiene. Y aquí ocurre la magia. Cuando tú te alineas con lo que ya has aceptado, cuando tu mente, tu palabra, tu actitud y tu energía reflejan esa aceptación, el mundo empieza a cambiar, no porque lo obligaste, sino porque ya no necesitas que cambie para sentirte completo. Y eso, paradójicamente, lo cambia todo. Entonces, hoy no repitas afirmaciones sin creerlas. No reces esperando que alguien escuche. Simplemente acepta que ya está hecho. Y hazlo con fuerza, con paz, con alegría, porque la aceptación no es el final del proceso, es el principio de la transformación. La mayoría de las personas se quedan atrapadas entre lo que desean y lo que ven. Dicen: quiero estar sano, pero siguen actuando como alguien enfermo. Hablan como si la dolencia tuviera la última palabra. Piensan como víctimas de su cuerpo y no lo hacen por maldad, lo hacen porque han sido condicionados a creer que el cambio llega desde afuera, que hay que esperar pruebas, resultados, exámenes favorables, para recién entonces atreverse a sonreír o levantar la cabeza. Pero la ley es otra. Tú no sanas para vivir, tú vives como sano, y eso abre la puerta a la sanación. Vivir como si ya estuvieras sano no es fingir, no es jugar a que no te duele. Es anclarte en un estado de ser tan profundamente real dentro de ti, que poco a poco
se convierte también en tu realidad externa. Es alinear tu lenguaje, tus pensamientos, tus emociones, tus gestos, con la versión de ti mismo que ya ha sido restaurada. Porque así como no puedes ser feliz hablando como alguien deprimido, no puedes manifestar salud actuando como si aún fueses esclavo del dolor. El universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración interna. Y esa vibración se refleja en cómo vives hoy, no en lo que esperas mañana. Vivir como si ya estuvieras sano significa cambiar la forma en la que hablas de ti. Elegir palabras de fuerza, no de lástima. Dejar de repetir diagnósticos como etiquetas. Comer, moverte, dormir, trabajar, incluso orar como alguien que ya está completo. Imagina por un momento que un milagro ocurrió anoche mientras dormías. Que todo tu cuerpo fue regenerado, que cada célula se restauró, que ya no hay enfermedad, que estás perfectamente sano. ¿Cómo te levantarías? ¿Cómo caminarías hacia el espejo? ¿Cómo saludarías a los demás? ¿Cómo enfrentarías tu día? Esa es la actitud que transforma tu campo energético, porque cuando vives como si ya estuvieras sano, el mensaje que envías al universo es claro: ya lo tengo, ya lo soy, ya es real. Y esa convicción es más poderosa que cualquier medicina. No estás negando lo que ves, estás honrando una realidad más elevada, que todavía no ha descendido del todo al plano físico. Es como si estuvieras adelantado a tu tiempo, viviendo en una frecuencia que el cuerpo aún no entiende, pero obedecerá pronto. Muchos te dirán que es una locura, que necesitas ser realista. Pero ser realista, para la mayoría, significa seguir repitiendo las mismas condiciones una y otra vez. Vivir como sano, aunque aún no lo parezcas, es el acto de fe más radical y poderoso que puedes hacer. Es convertirte en testimonio viviente antes de ver la evidencia. No se trata de exagerar. No tienes que saltar de un hospital a correr maratones, pero sí puedes comenzar con pequeñas decisiones. Sentarte con la espalda recta, hablar con confianza, cuidarte con amor, no con miedo, agradecer tu cuerpo por lo que ya es capaz de hacer hoy, porque incluso en medio del proceso, hay partes de ti que ya están sanas, y cuando les das valor, multiplicas esa energía. Recuerda esto: tu cuerpo no es el enemigo, es el mensajero, y está esperando tus nuevas instrucciones. No basta con orar o afirmar en la mente. Tu cuerpo necesita verte actuando como alguien que ya es libre. Cuando lo haces, el cuerpo lo toma como una orden y empieza a obedecer. Tal vez te preguntes: ¿cómo puedo sonreír si aún siento dolor? ¿Cómo voy a decir que estoy sano si no tengo fuerza para levantarme? La respuesta es simple: no esperas a que todo se alinee para vivir así. Vives así y todo se alinea. El proceso puede ser gradual, pero cada vez que eliges actuar desde tu nueva identidad, envías una señal que reprograma tu ser. ¿Te das cuenta? La sanación no es algo que tienes que buscar, es algo que ya está en ti, esperando ser expresado. Y esa expresión comienza con pequeños actos diarios que demuestran quién ya decidiste ser. Incluso si hoy el cambio no se ve, ni se siente, ni se oye, tú puedes comenzar a caminar como quien sabe que la obra ya fue completada. No es magia, es fidelidad a una verdad interna que has elegido sostener. Vivir como si ya estuvieras sano también implica perdonarte, soltar la culpa, dejar de pensar que lo que vives es castigo o karma, aceptar que no necesitas pagar ningún precio para recibir tu plenitud, solo tienes que aceptarla y actuar en coherencia con ella. Y entonces el milagro ocurre, no como un rayo en el cielo, sino como una flor que brota en primavera, silenciosa, suave, pero imparable. Vivir como si ya estuvieras sano no es una sugerencia motivacional, es la llave que transforma tu vibración, tu energía, tu realidad. Es el lenguaje que el universo comprende, y cuando lo hablas con sinceridad, todo comienza a cambiar. Hay un momento en el camino de la transformación en el que todo lo aprendido, todo lo afirmado, todo lo visualizado debe ceder paso a una sola cosa: rendirse. No como derrota, sino como entrega total a la verdad superior que ya habita en ti. Muchos tropiezan aquí, hacen afirmaciones con fuerza, visualizan con detalle, se esfuerzan por vivir desde el estado deseado, pero lo hacen con el corazón tenso, con el alma apretada por el deseo de controlar cada paso del proceso. Quieren que la sanación llegue de una forma específica, en un tiempo determinado, con pruebas claras y señales confirmables, y así, sin darse cuenta, siguen sosteniendo la creencia de que no tienen lo que ya pidieron. Controlar es miedo disfrazado, es la voz del ego que dice: si yo no lo vigilo, no va a pasar; si no lo fuerzo,
no se va a cumplir. Pero la conciencia creativa no opera bajo presión. Opera en paz, fluye donde hay certeza, no ansiedad. Soltar el control es permitir que la inteligencia divina que te creó tome el mando. Es como sembrar una semilla, no la abres a la fuerza para ver si está creciendo. No la desentierras cada noche para confirmar que está echando raíces. La riegas, la nutres, confías y dejas que la vida haga su trabajo. Lo mismo ocurre con la sanación. Deja ocurrir Discoin ocurre con más Tu parte es sembrar la semilla con tu fe, tu sentimiento, tu convicción. Pero luego necesitas dar un paso atrás, respirar, soltar, no seguir preguntando a cada hora, ¿y ya? ¿Y cuándo? ¿Y por qué aún no siento nada? Cuando sueltas, ocurre algo sagrado. Dejas de mirar el síntoma y empiezas a habitar la solución. Te enfocas más en vivir tu día desde la plenitud que en escanear tu cuerpo en busca de evidencias. Y es ahí cuando la transformación encuentra espacio para manifestarse. No es que tu esfuerzo anterior haya sido inútil, fue valioso, pero hay un punto en el que la fe madura y deja de empujar. Ya no necesita probar nada, solo se sienta en la certeza. Soltar el control no significa desinteresarte, significa confiar a un nivel tan profundo que puedes dejar de hacer y simplemente ser. Puedes despertarte por la mañana sin revisar cómo amaneciste, porque ya sabes quién eres. Puedes escuchar el diagnóstico sin temblar, porque tu verdad no depende de un informe. Puedes orar no pidiendo, sino agradeciendo, porque reconoces que todo ya fue dado. La sanación fluye cuando ya no intentas hacerla pasar, sino cuando actúas como si ya estuvieras dentro de ella, porque en esencia, así es. El universo responde a tu vibración más constante, no a tu súplica más intensa. Y cuando esa vibración es una mezcla de fe, ansiedad, urgencia, el resultado es confusión. Pero cuando tu vibración es pura gratitud, cuando ya no corres detrás del milagro, cuando te detienes y dices, gracias, porque ya está hecho, entonces, la energía se ordena. Hay cosas que solo ocurren cuando dejas de intentarlas, porque en ese dejar ir, estás demostrando que realmente crees. Piénsalo así, cuando haces un pedido en un restaurante, no corres cada 5 minutos a la cocina a preguntar si lo están preparando. Sabes que el pedido fue tomado, que el proceso está en marcha. Te sientas, hablas, disfrutas y confías en que lo que pediste vendrá. ¿Por qué no aplicar esa misma fe en el proceso de tu restauración interna? Suelta el control. No porque no te importe, sino porque ya sabes a quién pertenece tu vida. Porque ya comprendiste que la salud no depende de ti como individuo, sino de ti como canal abierto a lo divino. A veces, el control viene del miedo a ser defraudado, de haber creído antes y no haber visto resultados. Pero esta vez, la diferencia no está en el exterior, está en ti. Ahora no estás esperando que algo funcione. Estás caminando como quien ya sabe que está hecho. ¿Y si la sanación llega diferente a lo que esperabas? ¿Y si no es de un día para otro, sino paso a paso? ¿Y si no se trata solo del cuerpo, sino también del alma? Soltar es no imponerle condiciones al milagro, es permitirle manifestarse en su forma perfecta, aunque no se parezca a lo que habías imaginado. Porque, en el fondo, el milagro más grande no es que el dolor se vaya, es que tú dejes de necesitarlo para sentirte vivo. Y cuando eso ocurre, cuando puedes agradecer la vida aún en medio del proceso, el proceso se acelera. La sanación fluye cuando te vuelves uno con la fuente, cuando ya no pides, no esperas, no insistes, solo respiras y vives desde la certeza. Ese es el secreto que transforma el cuerpo. No es un esfuerzo, es una rendición. Y en esa rendición descubres que no era el cuerpo el que necesitaba sanar, era tu forma de pensar, de sentir, de habitar tu existencia. Cuando eso cambia, todo cambia. Y no por imposición, sino por alineación. A lo largo de este camino, quizás hayas descubierto algo poderoso, que tu cuerpo nunca ha tenido la última palabra. Lo que has creído con fuerza, lo que has sostenido en silencio, lo que has sentido con convicción, eso ha sido tu verdadera oración, tu auténtica instrucción hacia tu vida. Tu cuerpo no es el enemigo, tampoco es el guía, es el eco de tu conciencia, el reflejo de tu estado interior. Muchos pasan la vida tratando de corregir lo que el cuerpo manifiesta, como quien intenta borrar su reflejo en un espejo. Pero el espejo no tiene voluntad propia, solo muestra lo que está delante, y ese delante eres tú. La enfermedad, el dolor, los síntomas que tanto temes,
No son más que mensajeros, no llegaron para castigarte, no son una sentencia, son una señal, una oportunidad para mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué verdad estoy sosteniendo que está produciendo esto? Cuando cambias esa verdad interna, no necesitas convencer al cuerpo, él responde de inmediato, no con magia, sino con obediencia, porque el cuerpo no discute con la conciencia, la sigue. Siempre. El problema es que muchas veces esa verdad profunda no es la que decimos en voz alta. Decimos, estoy sano, pero en el fondo sentimos miedo. Decimos, confío en mi sanación, pero nos revisamos a cada momento para ver si ya ocurrió. Y el cuerpo no escucha tus palabras, escucha tu convicción, tu estado, lo que asumes como real. Por eso el llamado no es a gritar más fuerte tus afirmaciones, es a vivir como quien ya no duda, a habitar el estado del sanado con tanta naturalidad que te olvides de revisar si ya ocurrió. Porque para ti, ya está hecho. Tu cuerpo obedece al comandante interior y ese comandante es tu conciencia. Cada vez que asumes una identidad, cada vez que sostienes una imagen interna de ti mismo, estás dando una orden silenciosa, una orden que se ejecutará tarde o temprano, sin falta. Pero no se trata de controlar con rigidez, no se trata de forzar una idea con miedo a que si no lo haces, todo se desmorone. Se trata de vivir en paz con lo que ya es verdad dentro de ti. Cuando tu verdad interna es salud, plenitud, libertad, tu cuerpo, tus relaciones, tus finanzas y tu entorno comienzan a alinearse con esa frecuencia, no por suerte, no por intervención externa, sino porque eso es ley. No hay una sola célula en tu cuerpo que no esté escuchando, no hay órgano que no esté conectado a tu campo de conciencia. Tu sistema nervioso, tu sistema inmune, tu ritmo cardíaco, todo responde a tu estado interior. Por eso no necesitas gritarle al universo, solo necesitas asumir quién eres y luego actuar como tal. Cuando aceptas tu sanación, no estás negando los síntomas, estás afirmando una verdad superior. Estás diciendo, lo que siento no define lo que soy. Mi cuerpo puede estar en proceso, pero mi identidad ya está completa. Y esa identidad, ese estado del yo soy sano, no es una meta a alcanzar, es un hogar al que regresas. No necesitas pelear con el dolor, no necesitas convencerte a la fuerza, solo necesitas soltar la necesidad de ver para creer y comenzar a creer hasta que lo veas. Y esa creencia no es fe ciega, es conocimiento profundo de quién eres realmente, porque tú no eres un cuerpo que trata de sanarse. Eres conciencia que puede redirigir su energía hacia una nueva expresión. Eres espíritu tomando forma, y esa forma se moldea, se regenera, se restaura, cuando tú asumes que así debe ser. Tal vez por años te dijeron que sanar era difícil, que dependía de tratamientos externos, que la esperanza estaba en manos ajenas. Pero ahora sabes algo diferente. Ahora comprendes que lo que cambia el cuerpo es el alma que recuerda su poder. No te pido que niegues tu experiencia, te invito a redimirla, a usarla como el terreno desde el cual nacerá una nueva versión de ti mismo. Una versión que ya no carga con temor, sino que camina con autoridad. Esa autoridad nace del amor, no del orgullo, no del control. Del amor que dice, no necesito seguir sufriendo para merecer, no necesito esperar más para recibir. Yo soy lo que ya pedí. Mi sanación no depende del tiempo, sino de mi decisión, y esa decisión puedes tomarla hoy, aquí, ahora, sin rituales complejos, sin condiciones, solo asumiendo una nueva posición frente a ti mismo. Yo soy sano, y esta es mi verdad más profunda. Y sabes qué es lo más poderoso de todo, que una vez que tomas esa decisión y la sostienes, no hay fuerza externa que pueda detener el proceso. Porque no es un proceso que viene de afuera, es una manifestación que brota desde dentro. Tu cuerpo te escucha y está esperando una sola cosa, que le hables desde el alma, no desde la urgencia, no desde la queja, desde la certeza, desde el amor, desde la rendición serena de quien ya no está pidiendo, sino agradeciendo. A partir de hoy, cada palabra que digas sobre ti, cada pensamiento que abraces, cada emoción que sostengas, será tu nuevo idioma de sanación. Y ese idioma no se aprende con esfuerzo, se recuerda, porque siempre ha vivido en ti. Solo tenías que despertar.